Bienvenidos a Historias Aterradoras. Hoy te llevaré un viaje por historias de terror oscuras. Algunas son leyendas urbanas, otras son experiencias documentadas, pero todas tienen algo en común. Te dejarán huella. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario con el lugar desde el que me escuchas, si es que logras llegar hasta el final. Ahora, apaga la luz, ponte cómodo y prepárate porque empezamos. La obsesión de Daniel con la Deep Web comenzó como un pasatiempo. Pasaba horas explorando foros ocultos, descargando archivos encriptados y sumergiéndose en los rincones más oscuros de Internet. No buscaba nada en particular, solo la emoción de descubrir lo prohibido, pero un día encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Fue un foro con una estética minimalista, sin colores, sin imágenes, solo texto. Un usuario anónimo publicó un enlace acompañado de un mensaje inquietante, un juego que solo los valientes pueden jugar. ¿Te atreves a ver con otros ojos? La curiosidad fue más fuerte y Daniel hizo clic. La pantalla se volvió negra, un pequeño icono de un ojo apareció en el centro, parpadeando lentamente. Abajo, una cuenta atrás comenzó. 30, 29, 28. Pensó que sería algún tipo de broma, pero sintió un escalofrío al notar que su webcam se encendía sola. Intentó cerrarla, pero el cursor no respondía. La cuenta atrás llegó a 0. La pantalla parpadeó y apareció una pregunta en letras rojas. ¿Crees que alguien te está observando ahora? Sin saber qué responder, tecleó un simple no y presionó Enter. La imagen en pantalla cambió. Ahora veía una transmisión en directo. Tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Era él mismo. La cámara de su ordenador lo mostraba en tiempo real, pero algo no estaba bien. La imagen tenía un leve desfase, como si alguien estuviera observándole desde una dimensión paralela. Su respiración se aceleró. Otra pregunta apareció. Si supieras que lo estás haciendo, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por la verdad? Daniel tragó saliva. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Intentó salir del navegador, pero cada comando que presionaba lo devolvía al mismo sitio. No tenía más opción que seguir el juego. Escribió nada y presionó Enter. Se hizo el silencio. De repente, la transmisión en directo se alteró. Ahora en la pantalla, su reflejo era diferente. Su rostro estaba allí, pero sus ojos no. Eran dos cuencas vacías oscuras sin fondo. La imagen se distorsionó y apareció una tercera pregunta. ¿Seguirías mirando? Daniel sintió que algo lo observaba desde el otro lado de la pantalla. El sudor frío recorría su espalda. Contra su instinto, escribió sí. De inmediato, el sitio web lo llevó a otra transmisión. Esta vez, la imagen era borrosa, pero pudo distinguir lo que parecía ser la vista de una cámara de seguridad enfocando una calle desierta. Una farola parpadeaba en la distancia y nada más. De repente, una sombra se movió en la esquina de la pantalla. Un hombre con un abrigo negro y un rostro difuso caminaba lentamente por la acera. Algo en su postura era antinatural.
como si sus movimientos estuvieran desincronizados con la realidad. Se detuvo frente a su casa. Daniel sintió un escalofrío al notar que la casa le resultaba familiar. Amplió la imagen y era su casa. Sus manos temblaban. No podía apartar la vista de la pantalla. El hombre se quedó quieto frente a su puerta. La cámara se acercó enfocando su rostro, o lo que debía ser su rostro. Solo tenía piel lisa donde deberían estar sus ojos. Daniel se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. Miró la calle y no había nadie. Respiró agitado. Quizás fuese una coincidencia. Tal vez el juego estaba usando alguna inteligencia artificial para simular su entorno, y volvió la mirada a la pantalla. De repente, el hombre ya no estaba fuera, ahora estaba dentro. La transmisión lo mostraba de pie en su salón, en el mismo lugar donde él había estado minutos antes. Su estómago se retorció en un nudo de pánico. Miró la puerta de su habitación. Estaba cerrada, pero una sombra apareció debajo del umbral. El sonido de un susurro se filtró por los altavoces de su ordenador. Abre los ojos. Las luces parpadearon. Daniel sintió un vértigo repentino, como si el mundo a su alrededor comenzara a doblarse. El monitor mostró una última pregunta. ¿Eres real? No pudo responder. Un golpe seco resonó en la puerta, hasta 1, 2 y 3 veces. Las luces se apagaron y hubo un instante de absoluto silencio. Después se escuchó el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Finalmente, Daniel jamás fue encontrado. Su ordenador quedó encendido, mostrando una última imagen antes de apagarse. Una transmisión en directo de su propia habitación completamente vacía. En el centro del escritorio, el reflejo de la pantalla mostraba una silueta inmóvil sin ojos, mirándole desde la oscuridad. El amor es un juego de azar. Nunca se sabe quién se esconde realmente detrás de una sonrisa, de un perfil perfecto, de una promesa de felicidad. A veces, las personas que esperas conocer no son quien dicen ser, y a veces, esa cita que parecía inofensiva puede ser la última. Esta es la historia de alguien que buscaba amor y encontró algo mucho peor. Todo comenzó con una conversación en una aplicación de citas. Laura llevaba meses sintiéndose sola. El trabajo, la rutina, las noches silenciosas, necesitaba algo que le devolviera la emoción. Entonces apareció él. Un perfil atractivo, fotos con una sonrisa cálida, mensajes perfectamente calculados para hacerla sentir especial. En pocos días se volvió su confidente, su distracción favorita, su pequeña obsesión. Y cuando él sugirió que se vieran en persona, Laura aceptó sin dudarlo. El lugar era perfecto, un restaurante acogedor apartado del bullicio de la ciudad. Él eligió la mesa, en una esquina alejada, con vistas a la calle desierta. Cuando Laura llegó, sintió un escalofrío inexplicable. No había mucha gente. La iluminación tenue creaba sombras extrañas en las paredes, pero él estaba allí, esperándola, con una sonrisa en el rostro. Se sentaron, conversaron, rieron. Todo parecía normal, hasta que algo cambió. Mientras hablaban, Laura notó pequeños detalles inquietantes, al principio insignificantes, la forma en que sus ojos apenas parpadeaban, la rigidez de sus gestos, el leve retraso en sus respuestas, como si midiera cada palabra con demasiado cuidado. Luego, más extraño aún, mencionó cosas que ella nunca le había contado, detalles sobre su casa, su rutina y sus amigos. Era imposible que los supiera.
Laura trató de disimular su incomodidad. Miró su teléfono pensando en inventar una excusa para irse, pero entonces él preguntó: ¿por qué tienes tanto miedo? La sangre de Laura se heló. No había dicho nada, pero él lo sabía. Sus dedos temblaron sobre el vaso de agua. Él solo sonrió y luego, muy lentamente, deslizó algo sobre la mesa, un mechón de su propio cabello. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No entendía, no podía entender. ¿Cómo? Su cuerpo se tensó. Su instinto gritó que debía irse. Se levantó de golpe, pero una mano fría se cerró sobre su muñeca. Su piel se erizó al sentir una presión firme, inhumana. El restaurante estaba vacío. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que en algún punto de la noche todos los clientes y empleados habían desaparecido. El aire se volvió espeso. La música de fondo se distorsionó, como si viniera de un lugar lejano, imposible. Él seguía allí, con la misma sonrisa, y luego muy despacio inclinó la cabeza. Sus ojos no eran normales, eran oscuros y vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada humano. Laura intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Se apartó bruscamente, logrando soltarse. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se movió, como si estuviera sellada. Al darse la vuelta, él ya no estaba en la mesa, estaba justo detrás de ella. Su aliento helado rozó su oído y entonces un susurro: «Siempre supe que vendrías». Y de repente la oscuridad se tragó el restaurante. A la mañana siguiente, el lugar estaba vacío. No había rastros de Laura. La policía revisó las cámaras de seguridad, pero los archivos estaban corrompidos. Su teléfono fue encontrado sobre la mesa, con la pantalla aún encendida, mostrando la conversación en la aplicación de citas y un último mensaje enviado desde su cuenta: «Fue un placer conocerte». Entonces, el perfil de su cita desapareció, como si nunca hubiera existido, pero en la última imagen registrada en la cámara del teléfono se podía ver a Laura sentada en la mesa con una sonrisa vacía y sus ojos completamente negros. Laura había pasado semanas hablando con Daniel. Su perfil era interesante. Sus fotos mostraban a un hombre atractivo y culto. Había algo en su manera de escribir que la enganchaba. Sentía que por fin había encontrado a alguien con quien podía conectar de verdad. Cuando él le propuso verse en persona, aceptó sin dudar. El lugar elegido fue un restaurante discreto en una zona tranquila de la ciudad. Laura llegó puntual, con esa mezcla de nerviosismo y anticipación que acompaña una primera cita. El local tenía una iluminación cálida, con velas sobre las mesas y una atmósfera íntima. Al entrar, lo vio de inmediato. Estaba sentado junto a un gran espejo que ocupaba toda la pared. Le sonrió al verla y ella sintió un alivio inmediato. Parecía exactamente como en sus fotos, tal vez incluso más atractivo. Se sentó frente a él y la conversación fluyó con facilidad. Era atento, carismático y sorprendentemente intuitivo. Respondía a sus pensamientos antes de que ella los expresara en palabras. Era como si la conociera de toda la vida, pero había algo extraño, un pequeño detalle que no podía ignorar. Cada vez que desviaba la mirada hacia el espejo, notaba una ligera incongruencia. Algo en el reflejo de Daniel no encajaba del todo. No podía precisar que era él, pero la hacía sentir inquieta. Se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas, que era efecto de la luz, de la tensión de la cita, de su propia mente jugándole una mala pasada. Aún así,
No podía evitar lanzar miradas fugaces al espejo de vez en cuando, y fue entonces cuando lo vio. Por un instante, un parpadeo de un segundo. El Daniel, que estaba sentado frente a ella, no se había movido, pero el reflejo sí. El estómago se le encogió. Se obligó a sonreír, a mantener la calma. No quería parecer paranoica. Tal vez había sido un truco de su mente, un simple juego de luces. Él siguió hablando con naturalidad. Su tono de voz era el mismo, su expresión tranquila. No parecía haber notado nada raro. Pero Laura ya no podía concentrarse en la conversación. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Quiso comprobarlo de nuevo con disimulo. Miró hacia el espejo intentando que pareciera casual. Esta vez el reflejo la miraba directamente. No a Daniel, a ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Contuvo la respiración. El Daniel frente a ella seguía hablando ajeno a todo, pero su reflejo sonreía de manera retorcida, más amplia. Laura sintió un impulso irracional de huir, de levantarse y correr sin mirar atrás, pero sus piernas no respondieron. Estaban paralizadas bajo la mesa. El reflejo de Daniel ladeó la cabeza, sin dejar de mirarla fijamente, y luego parpadeó despacio. El verdadero Daniel no lo había hecho. Laura se obligó a reaccionar. Se levantó con una excusa rápida y torpe, diciendo que necesitaba ir al baño. Él la miró con sorpresa, pero asintió tranquilo, como si ya supiera que iba a hacer eso. Entró en el baño y cerró la puerta con un golpe seco. Apoyó las manos en el lavabo, respirando agitadamente. Se obligó a calmarse. Quizás todo tenía una explicación racional. Quizás estaba exagerando. Levantó la vista hacia el espejo del baño. Su propio reflejo la observaba, pero detrás de ella en el reflejo, Daniel estaba de pie, a su espalda sonriendo. Laura se giró rápidamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo con la sangre helada en las venas. El reflejo de Daniel seguía allí. Ya no sonreía. Ahora su rostro era inexpresivo y poco a poco comenzó a acercarse, sin moverse del mundo real. Laura apagó la luz. El baño quedó en oscuridad total. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Cuando volvió a encender la luz, su reflejo estaba solo. Se obligó a salir del baño, a volver a la mesa. No podía irse así sin explicaciones, pero al llegar, la mesa estaba vacía. No había rastro de Daniel, ni de su taza, ni de su silla. Solo quedaba una cosa, una pequeña tarjeta, justo donde él había estado sentado. Laura la cogió con dedos temblorosos y la giró. Había una sola frase escrita en ella: «Nos veremos pronto». Esta es la historia de alguien que entró en un hospital en busca de ayuda y descubrió que no todos los pacientes quieren salir. Cuando Andrés despertó, el aire tenía un olor extraño, una mezcla de desinfectante y algo más, algo rancio. Se encontraba en una habitación de hospital, pero no recordaba cómo había llegado allí. Las luces del techo parpadeaban con un zumbido intermitente. Junto a la cama, un viejo monitor emitía un pitido irregular. Se incorporó lentamente, sintiendo una punzada en la cabeza. Algo no estaba bien. Había un silencio antinatural en el lugar. Se bajó de la cama con cautela. Sus pasos resonaban en el suelo frío de baldosas blancas. Al salir de la habitación, encontró un pasillo largo y desierto. Las puertas de otras habitaciones estaban entreabiertas, pero dentro solo había camas vacías y sábanas desordenadas.
No había médicos, ni enfermeras, ni pacientes. El aire estaba denso, cargado de un aroma que le resultaba cada vez más insoportable. Giró la cabeza al final del pasillo y vio una sombra moverse rápidamente. Su corazón se aceleró. Pensó en llamar a alguien, pero su voz se perdió en el vacío. Avanzó con precaución. Cada puerta que pasaba parecía más deteriorada que la anterior. Los carteles de las paredes estaban desgarrados, mostrando nombres de médicos que no existían en ningún registro. Un viejo reloj colgado en la pared marcaba las 3:17, pero las manecillas no se movían. A medida que caminaba, los pitidos de los monitores de las habitaciones comenzaron a sonar uno tras otro, como si alguien los estuviera activando. Andrés apresuró el paso, sintiendo que algo lo observaba desde las sombras. Llegó a la sala de recepción. Los escritorios estaban cubiertos de polvo y papeles amarillentos. Intentó usar el teléfono, pero del auricular solo emergió un susurro casi imperceptible. Entonces vio un archivo abierto sobre el mostrador. Su nombre estaba escrito en la ficha, pero en la fecha de ingreso era incorrecta. La fecha indicaba que había sido admitido allí hacía más de 20 años. Un ruido a sus espaldas lo hizo girar. Una camilla se deslizaba lentamente por el pasillo, como empujada por una fuerza invisible. Se detuvo frente a él con un chirrido agonizante. Sobre la camilla, bajo una sábana grisácea, había algo inmóvil. Andrés sintió un frío helado recorrerle la espalda. Lentamente, la sábana comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un rostro, su propio rostro. Era él mismo, pero con la piel pálida y los ojos vacíos. Retrocedió tambaleante, chocando contra una puerta metálica. El pitido de los monitores aumentó hasta convertirse en un estruendo insoportable. Las luces parpadearon frenéticamente y por un instante todo se sumió en una oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, Andrés estaba de vuelta en su habitación. El monitor junto a su cama emitía un pitido constante. Trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía. La puerta se abrió lentamente. Una figura vestida con un viejo uniforme de enfermera entró. Tenía el rostro borroso, como si estuviera cubierto por una neblina. Se acercó a él, colocó una mano fría sobre su pecho y susurró algo ininteligible. Entonces, el monitor emitió un sonido largo y sostenido, un solo y último pitido, y todo se volvió oscuro. En la sala de recepción, la ficha con el nombre de Andrés desapareció entre los documentos polvorientos. En el pasillo, la camilla se deslizó de nuevo lentamente hasta perderse en las sombras, esperando a su próximo paciente. Mario siempre había sentido curiosidad por aquel lugar. Lo veía de camino a casa, un viejo caserón oculto tras los árboles secos, con su techo derrumbándose poco a poco y su fachada devorada por el tiempo. Nadie sabía a quién había pertenecido ni por qué seguía allí, como una cicatriz en el paisaje. Aquella noche, impulsado por la necesidad de descubrir sus secretos, decidió entrar. La verja oxidada cedió con un leve chirrido, y el jardín descuidado crujía bajo sus pasos. Al llegar al porche, la puerta principal, aunque tambaleante en sus bisagras, no estaba cerrada. Dentro, el aire era denso y olía a humedad y madera podrida. La luz de su linterna iluminó un vestíbulo cubierto de polvo. Los muebles seguían allí, como si alguien
los hubiera dejado de un día para otro sin llevarse nada. Retratos antiguos colgados, torcidos en las paredes, sus figuras apenas reconocibles bajo una capa de suciedad y olvido. Cada paso levantaba una nube de polvo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio natural, era un silencio cargado, un vacío que parecía observarle desde los rincones oscuros. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió explorando. Subió las escaleras, evitando los peldaños podridos. A mitad del camino sintió un leve susurro, un murmullo que no venía de ninguna parte y al mismo tiempo de todas partes. Se detuvo, conteniendo la respiración, esperó y nada. Continuó hasta el segundo piso. Un pasillo estrecho se extendía ante él, con varias puertas entreabiertas. En una de las habitaciones, una vieja cuna meciéndose lentamente, sin que hubiera viento alguno. En otra, un espejo cubierto con un paño. Algo dentro de él le pedía que no lo destapara, pero lo hizo. El reflejo no era el suyo. Los contornos eran similares, pero la figura en el espejo no parpadeaba al mismo ritmo. Sus ojos eran demasiado oscuros, su expresión levemente torcida. Mario sintió que la imagen en el espejo lo estudiaba. Retrocedió, pero su reflejo no. De pronto, la puerta a sus espaldas se cerró de golpe. Las luces de su linterna parpadearon y la habitación pareció estirarse en todas direcciones, como si la casa misma respirara. Un golpe seco resonó en el techo, seguido de otro y otro, como si algo caminara sobre él siguiéndolo. Mario giró rápidamente para salir, pero la puerta estaba sellada. Golpeó desesperado, sintiendo que el aire se volvía más denso. Detrás de él, el espejo emitió un crujido. La figura en el reflejo ya no estaba sola. A la mañana siguiente, la casa seguía allí. Nadie había visto ni oído nada. Días después, un grupo de excursionistas pasó por la carretera. Uno de ellos, por simple instinto, tomó una foto de la casa desde la distancia. Cuando revisó la imagen, sintió un escalofrío. En la ventana del segundo piso, reflejado en el cristal sucio, había una silueta. Alguien observando desde dentro, alguien atrapado, esperando a la siguiente persona que cruzara el umbral. Clara había conocido a David en una aplicación de citas. Su perfil parecía normal. Sus fotos eran atractivas pero discretas. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si se conocieran de antes. Él sabía exactamente qué decir, cómo hacerla reír, cómo responder en el momento justo. No hubo silencios incómodos ni preguntas fuera del lugar. Todo parecía demasiado perfecto. Cuando él le propuso verse en persona, Clara aceptó sin dudarlo. Se encontrarían en un restaurante pequeño, cálido y acogedor, un lugar donde sentirse segura. La noche de la cita, Clara llegó primero. Miró a su alrededor, revisando su teléfono de vez en cuando. No había mensajes nuevos. Todo estaba en orden. A los pocos minutos, él llegó. David sonrió, se sentó frente a ella. Su expresión era tranquila, sus movimientos medidos. Vestía con sobriedad, como si hubiera calculado cada detalle de su apariencia. Hablaba con voz serena, sin prisa, sin titubeos. Al principio todo fue normal. Charlaron sobre cosas triviales, películas de terror, libros, lugares que les gustaría visitar, pero pronto Clara comenzó a notar algo extraño.
David parecía saber demasiado sobre ella. Mencionaba pequeños detalles que Clara no recordaba, cosas sobre su trabajo, sobre su barrio, sobre sus amigos. Al principio pensó que quizás lo había mencionado en sus mensajes. Intentó recordar, pero no pudo. Entonces él hizo un comentario específico, algo sobre una cafetera en su cocina, una que solo alguien que hubiera estado allí podría conocer. El estómago de Clara se encogió. Su sonrisa se congeló en su rostro mientras intentaba disimular el escalofrío que la recorrió. Clara intentó mantener la calma. Miró su teléfono de reojo, buscando una excusa para irse, pero antes de que pudiera reaccionar, David sacó su propio teléfono y lo dejó sobre la mesa. La pantalla estaba encendida, era su perfil en redes sociales, cada foto, cada publicación, cada comentario. Clara sintió un nudo en la garganta. No era solo su perfil, eran imágenes de ella en lugares donde nunca había tomado fotos, caminando por la calle, en una cafetería, en la ventana de su apartamento. El aire del restaurante se volvió sofocante. La música de fondo sonaba distante, como si el mundo a su alrededor se hubiera reducido a aquel instante. David la observó fijamente. Clara se levantó de inmediato, intentando parecer natural. Dijo algo sobre una llamada, sobre tener que irse. Dio la vuelta y caminó rápido hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, su teléfono vibró en su mano. Un mensaje nuevo. No lo revisó hasta que estuvo fuera, respirando el aire frío de la calle. Era de un número desconocido, un mensaje simple, no tan rápido. Clara caminó sin rumbo, con el corazón latiendo a toda velocidad. Giró en varias calles, asegurándose de que no la seguían. Finalmente se detuvo en un callejón iluminado por la luz de una farola. Miró su teléfono, abrió su aplicación de citas. Buscó el perfil de David esperando bloquearlo, pero no lo encontró. Era como si nunca hubiera existido. Cada mensaje había desaparecido, cada foto, cada interacción, todo había sido borrado. Pero cuando regresó a su apartamento y cerró la puerta con llave, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez una imagen, una foto tomada desde el umbral de su puerta, apenas unos segundos antes. La última notificación apareció en la pantalla, seguida de un silencio absoluto en la habitación. Decía: "Nos vemos pronto". Julián era el dueño de una carnicería antigua. Su local llevaba generaciones funcionando en el mismo sitio, con clientes fieles que siempre volvían por la calidad de su mercancía. La carne que vendía era fresca, bien cortada, siempre en su punto exacto. Pero a pesar de su amable sonrisa y su trato cercano, había algo en él que generaba incomodidad. Sus manos siempre parecían frías, su mirada nunca terminaba de encontrarse con la de sus clientes. Y aunque el barrio dormía de noche, su carnicería nunca estaba completamente en silencio. Los vecinos a veces escuchaban ruidos, golpes apagados, el chirrido del metal contra la madera, un zumbido bajo de congeladores funcionando a toda potencia. Pero nadie preguntaba, nadie quería saber más de lo necesario. Una noche, cuando las luces de la ciudad empezaban a apagarse, una joven llamada Lucía pasó frente al local. Había salido tarde del trabajo y la calle estaba desierta. Al pasar junto a la carnicería,
Notó que la puerta trasera estaba entreabierta. El olor era diferente. No era el aroma habitual de carne fresca. Era algo más espeso, más penetrante. Un hedor dulzón que se quedaba pegado en la garganta. Un ruido seco resonó en el interior. Lucía dio un paso hacia la puerta y luego otro, hasta que pudo ver el interior a través de la ranura. Las luces eran débiles. En una mesa de acero, una enorme herramienta reflejaba el resplandor de una bombilla amarillenta. Había una figura de espaldas, inclinada sobre la mesa. Era Julián. Estaba cortando algo. Sus manos se movían con precisión, separando los trozos con facilidad. Pero Lucía se fijó en algo más. Había ropa en el suelo, ropa que no correspondía a un carnicero, ropa que alguien más había llevado puesta. Lucía sintió la urgencia de irse. Dio un paso atrás con cuidado, intentando no hacer ruido, pero su zapato resbaló en algo húmedo. Miró hacia abajo. Un charco oscuro se extendía desde la puerta trasera de la carnicería hasta la calle. El corazón de Lucía latió con fuerza. Miró hacia adentro una vez más. Julián había dejado de moverse. Su cabeza estaba ladeada, como si estuviera escuchando algo. Entonces, muy lentamente se giró. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Su sonrisa amable y cordial por el día ahora se estiraba de una forma que no parecía natural. Dio un paso hacia ella y Lucía no esperó más. Corrió calle abajo, sintiendo el eco de sus propios pasos resonar en la noche. Su mente le gritaba que no mirara atrás, que siguiera adelante, pero no pudo evitarlo. Cuando giró la cabeza por un segundo, la puerta de la carnicería estaba cerrada. Lucía llegó a su apartamento, cerró con llave y se apoyó contra la puerta. Su respiración era entrecortada. Miró su teléfono con manos temblorosas. Pensó en llamar a la policía y contar lo que había visto, pero no había pruebas, no había manera de demostrar lo que había pasado. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Julián girándose hacia ella. A la mañana siguiente tomó otro camino para irse al trabajo. Evitó la carnicería. Se dijo a sí misma que todo había sido su imaginación, que el cansancio le había hecho ver cosas. Pero unos días después, mientras caminaba por la calle, notó algo nuevo en el escaparate de la carnicería. Una libreta, pequeña, de cuero gastado, con iniciales grabadas en la portada, las suyas. Lucía sintió el mundo detenerse por un instante. Sus manos empezaron a temblar y sus pies se congelaron en el suelo. Dentro del local, entre las sombras, Julián la miraba sonriendo, como si la estuviera esperando, con la puerta de la carnicería entreabierta otra vez. Carlos llevaba horas conduciendo por carreteras secundarias. El GPS había dejado de funcionar y la última gasolinera había quedado atrás hace mucho tiempo. No había señales, no había coches, solo la línea interminable de asfalto perdiéndose en la distancia. Fue entonces cuando vio el letrero: Bienvenido a Valle Sombrío. El pueblo apareció ante él como una visión fantasmal. Calles vacías, edificios antiguos de madera carcomida por el tiempo. Las luces de las farolas parpadeaban, aunque parecía que nadie vivía allí. Todo estaba en silencio, un silencio espeso, casi irreal. Carlos detuvo el coche en la plaza central. No había nadie, pero sintió que lo estaban observando. Desde las ventanas, desde las esquinas, algo invisible acechaba en las sombras.
Al bajar del coche, notó algo extraño. El aire era más denso, como si costara respirar, y entonces lo vio. En el suelo, justo frente a él, había un cartel escrito a mano. Las letras decían: «No salgas después del atardecer». Miró a su alrededor. A lo lejos, una figura se asomó por una puerta entreabierta. Era una anciana, con ojos hundidos y piel pálida. Apenas movió los labios, pero Carlos pudo entender lo que susurró: «Vete». Carlos intentó hacer caso a su instinto. Regresó al coche y giró la llave. El motor rugió y luego se apagó. Volvió a intentarlo y nada. El sol se hundió rápido en el horizonte y con la llegada de la noche el pueblo cambió. Las casas parecían encogerse, las sombras crecieron y un sonido surgía desde las calles vacías, un murmullo bajo y constante, como si decenas de voces susurrasen al mismo tiempo. Carlos sintió que algo se movía en la oscuridad. No podía verlo, pero lo sabía. Formas raras caminando lentamente hacia él. Sus rostros eran apenas manchas blanquecinas en la negrura. Corrió, se refugió en la primera puerta abierta que encontró. Era una vieja tienda abarrotada de cosas, con estantes cubiertos de polvo y productos caducados hace ya décadas. Se escondió detrás del mostrador, conteniendo la respiración. Fuera, las sombras se deslizaban por la calle, no caminaban, flotaban como si no tocaran el suelo. Pasaron frente a la tienda, deteniéndose un instante. Un frío insoportable llenó el lugar y entonces el murmullo cesó. La noche se le hizo eterna. Carlos no se movió hasta que el primer rayo de sol se filtrara por la ventana y entonces se atrevió a mirar. Las calles estaban vacías de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Salió cuando notó algo en el suelo, justo donde había visto el cartel la noche anterior. Ahora había otro mensaje, escrito con la misma letra: «Nadie se va de aquí». Corrió hacia su coche, intentó encenderlo una vez más, y esta vez el motor arrancó. Sin mirar atrás, pisó el acelerador y abandonó Valle Sombrío, o al menos eso creyó, cuando kilómetros después por fin vio una señal de salida en la carretera. Allí estaba de nuevo el letrero: «Bienvenido a Valle Sombrío», y la carretera, que antes era una vía de escape, ahora volvía a llevarlo de regreso al pueblo, como si nunca hubiera salido de allí. Samuel había oído historias sobre la vieja mansión en lo alto de la colina. Contaban que había pertenecido a una familia adinerada hace décadas, pero que un día, sin explicación alguna, desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, la casa había quedado abandonada, devorada poco a poco por el tiempo. La curiosidad lo llevó hasta allí. El portón de hierro oxidado estaba entreabierto, como si lo invitaran a pasar. Subió la escalinata de piedra, cubierta de hojas secas, y empujó la pesada puerta principal. Cedió con un quejido profundo, dejando al descubierto un enorme vestíbulo envuelto en penumbras. Las arañas de cristal seguían colgando del techo, aunque cubiertas de polvo y telarañas. Un largo pasillo se extendía ante él, con puertas cerradas a ambos lados. En las paredes, retratos antiguos lo observaban. Sus ojos pintados reflejaban una expresión demasiado intensa, demasiado real. Caminó con cautela. Sus pisadas resonaban en la madera envejecida. A cada paso, el aire parecía volverse más pesado. La atmósfera
Tenía algo opresivo, algo que hacía que la piel se le erizara sin motivo aparente. Entonces lo escuchó, un murmullo leve, algo parecido a un susurro lejano que venía de una de las habitaciones del piso superior. Samuel subió las escaleras con miedo. La madera crujía bajo su peso, como si la casa misma protestara por su presencia. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz mortecina. Se acercó lentamente y empujó la puerta con cautela. Era una habitación antigua, con muebles cubiertos por sábanas blancas. Allí una silla de madera estaba orientada hacia la ventana, y en ella alguien estaba sentado. La figura no se movía. Apenas se distinguía su forma bajo una capa de polvo acumulado, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él le gritaba que saliera de allí, pero antes de poder moverse, la figura giró la cabeza lentamente. No había rostro, solo una superficie lisa, pálida, como de cera derretida. Samuel retrocedió de golpe, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba en la silla. La habitación se había oscurecido. Las paredes parecían palpitar, como si estuvieran vivas. Intentó correr hacia la salida, pero los pasillos ya no eran los mismos. Eran más largos, infinitos. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas, mostrando habitaciones vacías y deformadas, donde sombras se movían sin un origen claro. Samuel corrió. No sabía si realmente avanzaba o si la casa jugaba con él. Sentía una presencia tras de sí, cada vez más cerca, algo invisible que respiraba a su espalda, que se deslizaba a su lado cada vez que doblaba un pasillo. Entonces vio la puerta principal abierta, la salida a tan solo unos pasos. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la salida, sintiendo unas manos frías que rozaban su piel. Cruzó el umbral y cayó de rodillas en la hierba marchita del exterior. El aire fresco lo golpeó como un golpe de realidad. Detrás de él, la mansión seguía en silencio inmóvil, como si nada hubiera pasado. Se puso de pie tambaleándose, con la sensación de que aún lo observaban. Se giró por última vez hacia la casa. En la ventana del segundo piso, la figura sin rostro estaba de pie observándolo. Samuel corrió sin mirar atrás. La niebla lo envolvió y la mansión desapareció en la distancia. Semanas después, cuando intentó buscar el camino de regreso, descubrió algo extraño. Esa mansión no existía en ningún mapa y nadie en el pueblo recordaba que alguna vez hubiera habido una casa en lo alto de la colina. Pepe se mudó a su nuevo apartamento buscando tranquilidad. Un edificio antiguo pero acogedor. Los vecinos parecían normales, gente común con vidas rutinarias, excepto por uno, el hombre del 302. Nadie sabía mucho sobre él. No saludaba, no hablaba con nadie. Siempre vestía igual, ropa oscura, mirada vacía. Salía de su apartamento a horas extrañas y regresaba cuando todo el mundo dormía. Al principio Pepe no le dio importancia, hasta que empezó a notar cosas extrañas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó ruidos. Un sonido rítmico y seco que venía del otro lado de la pared, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Se dijo a sí mismo que era su imaginación, pero cada noche el ruido se repetía. Después vinieron los olores, un aroma denso y desagradable que salía del apartamento 302 y se colaba por la ventilación, algo rancio, algo que no debería estar allí. Pepe intentó ignorarlo,
hasta que una madrugada despertó con una sensación extraña. Su habitación estaba oscura, pero sintió que algo había cambiado. Un sonido leve, casi imperceptible, como de respiración. Parecía que alguien estaba allí. Se incorporó de golpe y encendió la luz, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada. Todo seguía en su lugar, pero en la ventana, justo en el cristal empañado por el frío de la noche, había una marca, una huella dactilar. Pepe decidió investigar. Preguntó a otros vecinos sobre el hombre del 302, pero todos evitaban el tema. Algunos cambiaban de conversación, otros simplemente se alejaban sin responder, hasta que una anciana del primer piso, con la voz temblorosa, le dijo algo inquietante. Hace años que nadie debería vivir allí. Esa noche decidió vigilar el apartamento. A medianoche escuchó el sonido de siempre, ese arrastre pesado al otro lado de la pared, pero esta vez acompañado de otra cosa, una especie de susurros. No eran palabras, solo un murmullo ahogado, como si alguien hablara en un tono demasiado bajo para ser comprendido. Reuniendo valor, salió al pasillo. Todo estaba en silencio. La puerta del 302 seguía cerrada, pero la ranura inferior dejaba escapar una luz tenue y vio como algo se movió dentro. Pepe sintió la necesidad de retroceder, pero en ese momento la luz se apagó de golpe. El pasillo quedó en penumbra y entonces la puerta del 302 emitió un crujido, como si alguien la estuviera abriendo lentamente desde el otro lado. No esperó a ver qué había dentro. Corrió a su apartamento y cerró con llave. Apagó las luces e intentó contener la respiración. De repente escuchó pasos lentos, deteniéndose frente a su puerta. El pomo giró una vez, luego otra, y el silencio se le hizo absoluto. A la mañana siguiente, Pepe despertó en el suelo, sin recordar en qué momento se había quedado dormido. Su cuerpo estaba tenso, corazón latía con fuerza. Se armó de valor y salió al pasillo. La puerta del 302 estaba entreabierta. No había muebles, no había indicios de que alguien hubiera vivido allí. Solo un espacio vacío cubierto de polvo. En el suelo encontró unas marcas extrañas formando un patrón que no lograba comprender. Pepe sintió una punzada de mareo y cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, notó algo diferente. El pasillo era el mismo, pero había cambiado de alguna manera. La luz del día se sentía extrañamente artificial, como si no fuera real. Bajó corriendo las escaleras, pero algo no encajaba. No había vecinos. El edificio estaba en silencio. Las puertas cerradas. No había sonido alguno, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Salió a la calle cuando vio un reflejo en la puerta de cristal de la entrada y se detuvo. En el reflejo, el pasillo seguía lleno de gente, vecinos caminando. La anciana del primer piso, alguien subiendo las escaleras, pero entre todos ellos, uno se giró directamente hacia él. Era el hombre del apartamento 302. Pepe miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Regresó la vista al reflejo y sintió un nudo en la garganta. El hombre ahora estaba justo detrás de él. Antes de que pudiera moverse, la luz parpadeó y el reflejo desapareció. Adriana siempre había sido escéptica. No creía en historias de fantasmas ni en maldiciones. Para ella, todo tenía una explicación racional. Pero el destino tiene formas crueles de demostrar lo contrario. Una noche entre risas y desafíos, alguien sacó un viejo tablero de madera con inscripciones desgastadas. Las letras apenas eran visibles, pero la energía en la habitación
pareció cambiar en cuanto la primera pregunta fue formulada. El aire se sintió más pesado. Una corriente fría recorrió la sala. Los dedos de todos temblaban sobre el puntero, pero se movían con una precisión imposible. Adriana reía, se burlaba de sus amigos, convencida de que alguien estaba moviendo el objeto a propósito, pero en el fondo una inquietud creció dentro de ella. Algo en la forma en el que el puntero se deslizaba le resultaba anormal. Los mensajes eran crípticos, cortos, entrecortados, no parecían formar palabras completas, hasta que de repente el puntero se detuvo en una sola letra, una A, luego una D, despacio, como si algo pensara cada movimiento. Adriana sintió un escalofrío cuando se dio cuenta. El tablero estaba deletreando su nombre. De golpe, la vela se apagó. La habitación quedó sumida en una oscuridad total. En ese instante, un susurro rasgó el silencio, pero no venía de ninguno de sus amigos. El miedo se apoderó de todos. Encendieron la luz y guardaron el tablero de inmediato, pero Adriana no podía olvidar ese sonido, ni la forma en la que el puntero habría escrito su nombre. Esa noche algo le siguió hasta su casa. Los días siguientes fueron extraños. Adriana comenzó a notar cosas fuera de lugar, objetos movidos de sitio, luces que parpadeaban sin razón. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego llegaron los sueños. En ellos siempre estaba de pie en su habitación, pero no podía moverse. Una sombra alta la observaba desde la esquina, susurrando en un idioma que no entendía. Cada noche la figura se acercaba un poco más. Una noche despertó con el cuerpo paralizado. Podía ver su habitación con claridad, pero algo estaba mal. Su reflejo en el espejo no la imitaba. El reflejo sonreía, un gesto torcido, anormal. Sus ojos eran negros, profundos, vacíos. La imitación de sí misma levantó una mano y tocó la superficie del espejo, como si tratara de cruzarlo, y entonces la vio hablar, sin sonido ni voz, pero con los labios moviéndose lentamente, repitiendo la misma frase una y otra vez. Ya estoy aquí. Adriana sintió un tirón en el pecho, como si algo intentara arrancarla de su propio cuerpo. El aire se hizo denso, irrespirable. Una sombra negra sin rostro se reflejaba detrás de ella en el espejo, con manos largas que rodeaban sus hombros. Cerró los ojos y gritó, aunque ningún sonido salió de su garganta. A la mañana siguiente despertó en el suelo. Su habitación estaba en orden, pero se notaba extraña, como si algo dentro de ella no estuviera bien. Se miró en el espejo y por un instante creyó ver una sombra moverse en sus ojos. Los días pasaron, pero nunca volvió a ser la misma. Sus amigos lo notaron. Su voz, su forma de hablar, su expresión, algo en ella había cambiado. Las noches eran peores. A veces despertaba de pie en la oscuridad, sin recordar haberse levantado. Otras escuchaba susurros con su propia voz, pero no era ella quien hablaba, hasta que una noche despertó. El espejo de su habitación estaba roto, y en los fragmentos esparcidos por el suelo, una versión de ella la observaba desde cada trozo sonriendo. Javier era un viajero. Le gustaba recorrer caminos poco transitados, alejarse de la civilización y descubrir lugares que el tiempo había olvidado. Fue así como encontró aquel pueblo sin nombre, perdido en la profundidad de un valle, lejos de cualquier ruta conocida. Las casas estaban en pie, pero todo parecía abandonado desde hacía décadas. No había señales de vida, sin embargo,
La sensación de ser observado lo inquietaba. Había algo en el aire, una pesadez que se adhería a la piel. La primera noche la pasó en una de las casas aún en buen estado. Encendió una linterna y se acomodó en un rincón. Pero el sueño no llegó fácilmente. Durante horas escuchó sonidos extraños, pasos que no eran suyos, susurros en la distancia, puertas que crujían sin motivo aparente. Al amanecer pensó que tal vez había sido el viento. Se dijo que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, pero cuando salió de la casa encontró huellas en el polvo del suelo, huellas que no eran suyas, que llevaban directamente hasta la puerta donde había dormido. Quiso convencerse de que alguien más debía estar en el pueblo. Quizás un viejo habitante, quizás otro viajero. Así que decidió explorar más. Caminó por las calles desiertas, revisando casas y tiendas en ruinas. En una de ellas encontró algo perturbador. Sobre una mesa, una vela consumida hasta la base aún humeante. Alguien había estado ahí, pero no había señales de que nadie hubiese salido. El pueblo estaba vacío y al mismo tiempo no lo estaba. Esa noche, Javier decidió mantenerse despierto. Se quedó en la casa con la linterna en la mano y el oído atento. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Entonces lo sintió. Una presencia, no se podía ver, pero se podía sentir. Una presión en el pecho, un escalofrío en la nuca. Su respiración se volvió pesada. La linterna parpadeó y entonces algo se movió en la sombra. No podía verlo con claridad, pero allí estaba. Una figura alta, inmóvil, con los ojos hundidos en la penumbra. No se movía hasta que lo hizo. Un paso, luego otro, pero no hacia adelante, sino a su alrededor. Javier sintió su cuerpo agarrotarse. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Su propia sombra temblaba en la pared, como si algo más estuviera ahí con él. Fue entonces cuando lo escuchó. No un grito, no un murmullo, sino su propia voz, susurrando algo en su oído, pero él no había hablado. Tú no debiste venir. El pánico se apoderó de Javier. Se lanzó hacia la puerta, sintiendo un frío sobrenatural en su espalda. Salió corriendo sin mirar atrás, sin importar hacia dónde. Las calles parecían alargarse, los edificios deformarse a su alrededor, cuando finalmente encontró la salida del pueblo. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pero algo estaba mal. Se detuvo y miró a su alrededor. El pueblo estaba exactamente igual como si nunca hubiera salido. Dio media vuelta y vio su reflejo en una ventana, pero el rostro que le devolvió la mirada no era el suyo. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.